A ver, a menudo pensamos en la economía como si fuera un manual de instrucciones, ¿verdad? Con reglas fijas y punto. Pero la realidad es otra. Es más bien como un campo de batalla de ideas. Un viaje, la verdad es que fascinante, a través de la historia para intentar descifrar por qué el mundo funciona como funciona. Y bueno, hoy vamos a hacer precisamente ese viaje juntos. Así que la pregunta del millón es, ¿de verdad hay una sola forma de entender la economía? Pues la respuesta corta es que no. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es que, a ver, no es lo mismo enfrentarse a una situación con muchísimo paro, que pide unas herramientas muy concretas, que a otra con una inflación por las nubes, que necesita pues todo lo contrario. Cada teoría al final es como un foco, ilumina una parte del problema, pero deja otras a oscuras. Venga, aquí está la hoja de ruta. Empezaremos con la famosa mano invisible. Luego veremos las grandes críticas que la pusieron en jaque. Intentaremos encontrar un punto intermedio y para terminar nos meteremos con la gran pregunta. Oye, ¿qué es lo que nos hace crecer? ¿Cuáles son esos ingredientes secretos? Vamos al lío. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el tema. Nuestro viaje empieza en un momento de cambio brutal, la revolución industrial. Es justo ahí, en ese caldo de cultivo, donde nacen las primeras ideas que van a dar forma a lo que hoy llamamos economía moderna. Es que el contexto lo es todo, de verdad. Fijaos, a finales del siglo XVIII, en plena ebullición industrial, aparece Adam Smith y funda la escuela clásica. A lo largo del XIX, pensadores como David Ricardo la van ampliando. Pero claro, el mundo se iba complicando, y para 1870 la cosa ya no daba más de sí. Tuvo que surgir la escuela neoclásica para, digamos, refinar y dar respuesta a problemas que las ideas originales pues ya no podían explicar del todo. El concepto clave de la escuela clásica, su idea estrella, es la famosísima mano invisible. La idea es sencilla pero muy potente. Cuando cada persona busca su propio interés, la competencia del mercado, como por arte de magia, guía todas esas acciones para que el resultado final, sin que nadie lo planee, beneficie a toda la sociedad. Por eso, lógicamente, eran defensores a ultranza del libre mercado. Y luego está la ley de Say, que se puede resumir en una frase: la oferta crea su propia demanda. A ver, para que se entienda, imaginemos un panadero. Cuando hace pan, no solo está creando un producto, está generando un ingreso para él. Ingreso que usará para comprar, yo qué sé, la carne del carnicero. Y el carnicero, a su vez, usará ese dinero para comprar pan. Según esta lógica, una crisis porque la gente no compra era sencillamente impensable. El mercado, decían, se ajustaba solo. Ahora, lo que es súper interesante de esta comparación es ver cómo la escuela neoclásica le dio una vuelta de tuerca al pensamiento clásico. Ya no se fijaban solo en los costes de producción para decidir el valor de algo, metieron en la ecuación la demanda. Y ojo, a diferencia de los clásicos, que querían un gobierno que interviniera lo mínimo de lo mínimo, los neoclásicos abrieron la puerta a que el Estado metiera mano, pero solo para corregir lo que llamaban fallos de mercado, como por ejemplo la contaminación. Pero claro, este consenso sobre las bondades del libre mercado no iba a durar para siempre. De repente surgieron dos desafíos gigantescos. Por un lado, la crítica marxista, que no criticaba un aspecto del sistema, sino el sistema entero. Y por otro, la respuesta keynesiana a su mayor fracaso, al batacazo histórico que fue la Gran Depresión. Y aquí entra Karl Marx y le da la vuelta a la tortilla. Para él, el capitalismo no tenía nada de armonía. Era simple y llanamente lucha de clases. Estaba convencido de que el sistema llevaba dentro las semillas de su propia destrucción y que la clase trabajadora no era solo una pieza más del engranaje, sino que sería el actor que provocaría su caída. Como él mismo dijo, eran los sepultureros del capitalismo. Toda su crítica gira en torno a un concepto clave: la plusvalía. A ver si lo explico fácil. Pensemos en alguien que trabaja en una fábrica. En un día produce sillas que valen 100 euros, pero su salario es de solo 50. Entonces, ¿a dónde van los otros 50? Pues esa es la plusvalía, ese valor extra que, según Marx, el capitalista se queda para él. Para Marx, ahí estaba la esencia de la explotación. Y entonces llegó la Gran Depresión. Y con ella, un tal John Maynard Keynes, que básicamente cogió la ley de Say y la puso del revés. Para Keynes, no es la oferta la que crea la demanda, que va, es justo al contrario. Si la demanda es insuficiente, si la gente no compra, eso puede causar recesiones larguísimas y muy profundas, porque claro, las fábricas no van a producir si no tienen a quién venderle. Este cuadro lo deja clarísimo. Es la diferencia fundamental. Mientras los clásicos confiaban en que el mercado, a la larga, se corregiría solo, Keynes soltó su famosa frase: a largo plazo, todos muertos. Lo que él defendía es que, en medio de una crisis, no se puede esperar. El gobierno tiene que intervenir, y activamente además, aumentando el gasto público para reactivar la demanda y sacar a la economía del pozo.
Bueno, y todo este choque de trenes, esta batalla entre el libre mercado y la intervención del Estado, llevó a muchos países a buscar una especie de síntesis, un camino intermedio, un camino que hoy conocemos como el estado del bienestar. El estado del bienestar es, en esencia, esa tercera vía. Ojo, no es socialismo. Es, por así decirlo, un capitalismo con red de seguridad. Coge la idea clásica de que el mercado es el motor, pero le añade esa visión keynesiana de que el Estado tiene que estar ahí para amortiguar los golpes, garantizando cosas como la sanidad, la educación o las pensiones. Es en el fondo una solución muy pragmática para evitar las crisis sociales que tanto miedo daban. Vale, cambiamos de tercio. Pasemos ahora a la que es quizá la pregunta central de la economía moderna. Más allá de las crisis puntuales, ¿cuáles son los motores de verdad, los que impulsan el crecimiento económico de un país a largo plazo? Pues uno de los modelos más influyentes para explicar esto es el de Robert Solow. La lógica es bastante directa, la verdad. Una parte de lo que un país produce se ahorra. Ese ahorro sirve para financiar la inversión en nuevas máquinas, en nueva tecnología. Esta inversión va acumulando capital y cuanto más capital hay por trabajador, pues más se produce. Y eso, al final, es el crecimiento económico. El modelo de Solow, en resumen, nos da dos grandes motores de crecimiento. El primero es acumular más y más capital, más máquinas. Pero esto tiene un límite, claro. No se puede crecer hasta el infinito solo a base de añadir tractores. El segundo motor, que es el que de verdad importa a largo plazo, es la innovación tecnológica. O sea, aprender a producir más y mejor con los mismos recursos. Pero aquí viene la parte clave. Hay que imaginar el capital de un país como si fuera agua en un cubo, que tiene un pequeño agujero. Una parte de la inversión que se hace cada año es solo para reponer el agua que se va perdiendo por ese agujero, o sea, para reemplazar las máquinas que se quedan viejas. Solo el agua que añadimos después de tapar esa fuga es la que de verdad hace que suba el nivel. Y ese es el crecimiento real. El ahorro y la tecnología son desde luego fundamentales, pero la historia de por qué unos países son ricos y otros no es bastante más compleja. Hay otros ingredientes, a veces casi secretos, que son los que de verdad determinan si un país prospera o se queda estancado. Y este es un ejemplo que lo ilustra de una forma, espectacular. Tras la división, Corea del Norte y Corea del Sur partieron de unas condiciones muy parecidas. Pero las políticas económicas que siguieron fueron radicalmente opuestas. El resultado, ya lo vemos, es abrumador y demuestra que las instituciones y las políticas de un Estado son un ingrediente absolutamente crítico para el crecimiento. A veces, y esto es muy curioso, la riqueza puede ser una maldición. Es la paradoja de lo que se conoce como la enfermedad holandesa. A ver, un país descubre petróleo, por ejemplo. De repente, su moneda se hace tan fuerte que a nadie de fuera le compensa comprar sus coches o sus textiles. A corto plazo es una fiesta, claro, pero a largo plazo esto puede destrozar toda su industria y dejarlo dependiendo de un único recurso. Y es que las raíces del crecimiento son todavía más profundas. Están en la cultura, la confianza entre la gente, la ética del trabajo. Están en la educación, que al final es el capital humano. Incluso en la desigualdad, que puede ser un arma de doble filo. A veces ayuda y a veces perjudica. Y sobre todo en la calidad de las instituciones. Un Estado que garantice unas reglas del juego claras y que fomente la inversión a largo plazo. Así que desde la mano invisible de Adam Smith hasta los modelos de crecimiento supercomplejos de hoy en día, el debate sobre qué ideas económicas son las que funcionan mejor sigue completamente abierto. Y ahora, con los nuevos desafíos globales que tenemos encima, como el cambio climático o la inteligencia artificial, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cuál será la próxima gran idea que defina nuestro futuro económico?